según Juan, capítulo número 9. Evangelio según el evangelista Juan. Vamos a leer la Biblia en el nombre de Jesús. En el capítulo número 9. Y vamos entonces a estar atentos a lo que el Señor quiere hacer. Amén. Algo Dios quiere hacer con cada uno de nosotros esta hora. ¿Quién está convencido que eso es así? Que diga amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Todos leamos a una misma voz. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Digamos gloria a Jesús. Por favor, tengan la amabilidad y se sientan los que puedan hacerlo. Y bueno, como estaba diciendo nuestro hermano Juvenal, aquí el culto, hay congregaciones donde cuando se abre el link para el culto, ¿sabe cuánto dura el tiempo de inscripción? 10 minutos. A los 10 minutos ya se acabó. Porque donde hay una iglesia que tiene 500, 600 y 50 cupos. Entonces, bueno, aquí somos privilegiados. Amén. Ahí somos privilegiados porque aquí todavía le mandan el link, ¿cierto? Y le dicen: hermano, suscríbase para el culto, todavía hay cupos. Y bueno, agradecemos al Señor, agradecemos a los hermanos que aún hasta ceden los cupos aquí, estando ya en el culto, por un amigo que llega, porque creo que un amigo que llega no hay que devolverlo. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense si Dios lo toca y lo trae, y nosotros que hemos conocido al Señor, ¿por qué no nos quedamos afuera? Y le damos la oportunidad a alguien que Dios lo salve, amén, y haga un milagro en su vida. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, recordándoles entonces también la ofrenda. Amén, gracias por ese amén. Amén. ¿Todavía están conmigo? Gloria a Dios. Bueno, estamos con un proyecto. Y aquí suelto mi reunión con la Junta Local mañana viernes. Es que el texto que leemos dice que entre tanto que el día dure, nos toca trabajar. Y el día se llama la gracia. Amén. Y Dios nos llamó y le servimos a Dios por gratitud. Porque nadie hizo lo que Él hizo. Nadie nos miró como Él nos miró. Amén. Ese es el tema. Nadie nos miró como Él nos miró. Qué bendición tan grande, de verdad, lo que Dios nos ha concedido. Entonces, vamos a seguir aportando todos. Vamos a seguir aportando todos. Todavía ahí vamos avanzando pasito a pasito. Yo había dicho que este domingo ya no había nada de esto aquí, que esto estaría muy ordenado, un poco mejor. No, ya no voy a decir nada para el próximo domingo. No, pero ya se ve el avance. Usted ya ve que ya metieron cableado, ya hay
cosas aquí nuevas. Están trabajando los técnicos para mejorar que todo esto quede como a nosotros nos gusta. Amén. Usted va al restaurante y le gusta que el almuerzo sea rico, ¿cierto? Que lo que usted pida sea lo más delicioso. Entonces, a nosotros nos gustan las cosas buenas. Les cuento que al Señor Jesús también. Amén. A Él también le gusta lo bueno. Y por eso Él hizo un milagro en nosotros, para que nosotros podamos reconocerlo a Él. Alabado el Señor. Nadie nos miró como Él nos miró. Este episodio de la vida de Jesús, al parecer, es o muy cerca del templo. Jesús había acabado de hablar también con los judíos y dice: al pasar Jesús. Al pasar Jesús. Alguien que me ayude con la hora. 7:40. Y cuando vean que me estoy pasando, diga: amén. Porque uno se emociona aquí. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús había acabado de estar con los judíos enseñando la palabra, y el mensaje que había hablado pues no había sido así un mensaje de esos para hablar en lenguas, sino era un mensaje de esos donde Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso fue, ese día tenía la espada en la mano así y cortaba terrible. Y los judíos estaban, pues, ¿cómo estarían de felices? Porque ellos que aseguraban y tenían esa convicción absoluta de que ellos eran los verdaderos hijos de Dios, la gente que tenía todas las bendiciones del cielo, y se encuentran con Jesús de Nazaret y le dice que ellos no eran hijos de Dios. Eso sí es terrible, ¿no? Eso es algo absolutamente lamentable, que el Señor les hubiera dicho eso. Pero se lo dijo, ¿por qué? Porque cuando Él les habló la palabra y les dijo que Él era la verdad y que el que recibiera su palabra entonces tendría la vida eterna, y como ellos rechazaron la palabra y se opusieron a Él, entonces se les metió la idea de matarlo, de quitarle la vida. Y entonces el Señor le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Así que ahí estaba eso en el corazón de ellos, y el Señor quería cambiarle esa condición al hombre, a ellos. Oiga, y esto del ciego ahí más adelante no fue algo accidental, sino que tiene que ver con esa enseñanza. Jesús se encuentra a un hombre, y la Biblia dice en ese encabezado: ciego de nacimiento, para hacer alusión de que el hombre, desde que pecó, desde ahí quedó, y la generación con la que Jesús se encontró, desde que empezaba a tener medio conocimiento, desde que empezaba a medio razonar, ya su corazón era, como dice el mismo Señor, de continuo a lo malo. El hombre tiene el corazón entenebrecido por el pecado, por el mal. El mal hace una obra tan impresionante que destruye la vida del ser humano, pero Jesús llega, ¿para qué? Para cambiarle la condición. Amén. Así que Jesús
tiene una mirada diferente. Aquí hay la apreciación, cómo miran los hombres, cómo miraron los discípulos a aquel hombre que estaba ahí y cómo lo miró el Señor. Y le preguntaron sus discípulos: maestro o rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Había una creencia entre los judíos, una interpretación del Antiguo Testamento, del Génesis, en la historia aquella de los hijos de Isaac. Cuando Rebeca estaba embarazada, la mamá de Jacob y Esaú, ese embarazo para esa mujer fue terrible, tanto que quería morirse. Estaba en una situación que Dios tuvo que intervenir, porque la Biblia dice que los dos estaban ahí como enganchados, ya tenían una disputa en el vientre. Y el Señor le dijo a Rebeca, dices que en tu vientre hay dos naciones, hay dos reinos y el uno se opone al otro. Los judíos tenían la interpretación de que, por eso la pregunta, ¿quién pecó? Ellos creían que el hombre pecaba desde antes de nacer. Esa era la interpretación que ellos tenían. Entonces, cuando ellos veían a una persona que nació así, por eso la pregunta no era una pregunta irracional, era que según la interpretación de ellos, era razonable que Jesús pudiera darle la respuesta: ¿quién pecó ese? O sea, desde el vientre ya pecó, que nació así, o fueron sus padres. Eso era lo que los judíos pedían a Jesús que les resolviera, que les explicara. Porque el hombre siempre tendrá una visión y su mirada siempre será no para ayudar. El ser humano definitivamente, cuando ve algo que pueda interpretar que no está bien, que no es correcto, que no es natural, porque lo natural para los seres humanos es que nazcan con los ojos y los ojos les sirvan. ¿Cierto? Eso es natural. Que una persona nazca con todos los miembros y con todos los sentidos bien, eso es lo natural. Pero cuando un ser humano nace y no viene así, entonces como que automáticamente el ser humano empieza como a retrocederse y a hacer de una vez una valoración, pero esa valoración es más bien de juicio. Es como de inculpar. Les nació el niño así, pues, y de una vez busca algo, alguna cosa mala que haya hecho esa persona o que haya hecho esa familia para justificar que el hecho de que ese bebé haya nacido así es por alguna situación que hicieron los padres. Vea, eso no deja de vivirlo el ser humano hoy en el siglo XXI, en el año 2021. El ser humano no ha cambiado, tiene su misma mentalidad, solo que hasta que llega Cristo le cambia la visión. Porque eso es lo que quiere Dios hacer en la vida de todos los que le conocemos al Señor. Que nosotros tengamos una apreciación de las cosas, pero no con una vista natural como la tiene el ser humano, sino con una vista bajo la dimensión de lo espiritual, como Dios le da al hombre para que vea las cosas en la dimensión divina, en la dimensión del Espíritu Santo. Alabado el Señor. Entonces el hombre es así. El hombre juzga, hace juicio. Jesús dijo: no juzguéis
para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida que medís, os será medido. Lo dijo el Señor. Pero si habrá una lucha con la que el ser humano tiene que luchar y tiene que lidiar y tiene que enfrentar, es contra esto. Los seres humanos tenemos una visión superficial, absolutamente corta. No podemos ver más allá de la situación. Pero el Señor mira más allá. Resulta que Samuel iba a ungir a David, ¿no? Usted sabe la historia. Y Samuel, cuando ve a Eliab, ese grandote del ejército de Saúl, qué tremendo soldado, ese de una vez dijo: ¿quién otro? Este tiene que, y va cogiendo la redoma, la taza del aceite, y ya se iba a impulsar a ponerle la unción, porque él iba a eso, a ungir al próximo rey de Israel. Y cuando Samuel va a salir corriendo, el Señor le habla: oye, cálmate. ¿Para dónde va? No, pues a ungirlo, porque a eso vine. Samuel quería actuar, aunque Dios lo llamó y le dio una tarea específica, y él era no cualquiera, profeta de Dios. Pero lo llevó, ¿qué lo movió? El impulso humano. Y no solamente falló una vez, porque entonces ese no es, entonces miró otro, escogió otro, y se le va a lanzar y dice: tampoco es. Y entonces el Señor le dijo: una cosita, Samuel. El hombre ve lo que tiene de aquí para el frente nada más, pero yo no miro lo que está solamente al frente, yo miro lo que está en el corazón. Alabado el Señor. Es que así es que mira Dios. Y por eso quedó decepcionado Samuel, al punto que consiguió una silla y se sentó. Déjeme especular en el texto. Es que el Señor le dijo: levántate. Porque cuando entró el muchacho ese que entró ahí después, que no tuvo tiempo para la preparación, porque cuando él llegó, él mandó preparar a esa gente, bañarse, arreglarse, hacer toda la purificación, porque se iba a hacer no cualquier cosa, se iba a ungir a alguien. Eso no era a las carreras, eso era con preparación. Entonces, cuando ya Samuel le pasaron todo, Samuel quedó aburrido y se sentó. Y entró un muchacho que venía sudando, que venía oloroso, que no se alcanzó a arreglar, que no traía traje especial. Y cuando entró el muchacho, entonces Dios le tiene que decir a Samuel: oiga, levántate. Amén. Levántate y úngelo a ese, porque ese es el que yo he elegido. Bendito sea el Señor. La mirada del hombre es diferente a la visión de Dios. Así que Samuel lo movió el espíritu, y fue Dios el que lo levantó para ungir al rey de Israel, al muchacho, a David, ese que no tenía apariencia, porque el hombre se fija en la apariencia. Gloria a Dios. Y aquí entonces los discípulos, pues no les pasa ninguna otra cosa extraña que el común denominador de los seres humanos. Miran la apariencia. Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? El Señor, por eso es que el Señor a veces el Señor estaba cansado, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, ustedes tampoco entienden. Porque Juan y este
Dice, bueno, entonces como esto no se quisieron arrepentir, fuimos a evangelizarlos, fuimos a predicarles, y estos no se quieren arrepentir, entonces bueno, el que no se arrepiente, la espada, fuego, que los consuma y que los acabe a todos. Listo. Y le digo, ustedes no entienden que yo no he venido a perder las almas, yo vine a salvarlas. Gloria a Dios. Así era la visión de los discípulos. Pero el Señor quería cambiarle la visión. Y créame que Dios no ha cambiado de pensamiento ni ha desistido con cada uno de los que estamos aquí. Porque aunque de pronto sigamos mirando las cosas desde lo natural, Dios está interesado en que usted conmigo lleguemos a un nivel espiritual y podamos ver las cosas desde la dimensión de Dios. Porque cuando uno ve las cosas desde la dimensión de Dios, su obrar, su conducta, su manifestación siempre será para salvación, siempre será para el bienestar del otro, siempre será para mirarlo no por lo malo que tiene, no por lo que mal que está haciendo, sino para mirar cómo yo lo puedo ayudar para librarlo de la situación que tiene. Eso es lo que Dios quiere. Oh, aleluya. Oh, santo. Hasamaya. Oh, santo es el nombre. Santo es el nombre de Jesús. Esa es la obra. Yo anoche estaba hablando con unos hermanos que me quedé aquí y casi que nos pasamos la hora. Oye, pero es que uno hablar y recordar, yo emocionado y decía, oye, ¿cuántos años hace que yo no recordaba estos momentos tan grandes en la vida mía? Cuando el Señor me salvó, cuando el Señor me cambió, cuando el Señor hizo un milagro. Pero aún después de estar en la iglesia y llegar a ser presidente de jóvenes, yo ya tenía cargo grande, ya había dado paso. Oye, llegué y una vez me le monté al presidente de los jóvenes, ni secretario ni vocal, ni una vez arriba, presidente de jóvenes. Y yo de presidente de jóvenes tenía una lupa así de grande. Estaba en el culto ahí en la plataforma y estaba mirando a los jóvenes y veía que alguno llegaba y no se arrodillaba. Oiga, arrodíllate. Y ahí va, porque yo quería consagrarlos yo. Y yo iba y los veía a los muchachos y siempre, no, ¿sabe qué me gané con los muchachos? Me odiaban a mí. Querían escabezar al presidente de los jóvenes, porque eso sí era una así vertical, cortante. ¿Por qué? Porque yo tuve una conversión. Es que mi conversión fue impresionante. Si a usted está casi muerto, usted está desahuciado y Dios le hace entender la salvación y después lo sana, ¿será que no tendrá que estar agradecido? Pero es que todo el mundo Dios no lo salva así. Amén. Todo el mundo no estaba tirado en una cama, todo el mundo no estaba en un hospital. No. Entonces yo no puedo medir a la gente según lo que Dios hizo en mí, que el otro tiene que ser igual que yo. No. Y entonces así veía yo. Esa era mi visión. O sea, la gente tenía que caminar rectamente. Y cuando alguien en mi familia me llamaban el santurrón, mis hermanos convertidos, mis hermanas, porque no tenía ningún hermano. Mis otros hermanos varones, 3 que habían, eran inconversos. Y yo, que leía Biblia bastante,
y sabía bastante Biblia, memorizaba. Entonces yo abría mi Biblia. Cuando veía a alguien que estaba fallando, decía, mire lo que dice aquí la Biblia. Y léale, y dele. Y yo pensaba que así la gente se arreglaba. Pero yo me conseguí todo lo contrario. Me conseguí entonces el rechazo de la gente de mi casa. Queriendo yo ayudarlos y mejorarlos, no lo lograba. Y entonces, siendo presidente de jóvenes, imagínate, con ese corte, el primero que llegaba al templo, el culto era a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana. Y a las 7 de la mañana, faltando un cuarto para las 7 de la mañana, yo le ganaba al pastor, llegaba primero. Me arrollaba a orar en el ayuno, 5 horas, 7 horas de rodillas. Así que yo vencía más de uno. Pero un día Dios me habló. Me habló. Porque es que a veces uno cree y se cree. Cree y se cree un hombre espiritual. Y empieza a juzgar las cosas. Y el Señor dice que no juzguemos según las apariencias. Dios sí dice que juzguemos, pero según la verdad. Amén. Les voy a poner un ejemplo. Aquí de una, ya me lo puso el Señor. ¿Cuántos vieron aquí una columna cuadrada? Pero creo que muchos no sabían que eso era una columna. Eso era así, parecida a esa. Y aquí había otra. Una viga, parecía una viga. Pero yo estaba sentado ahí el día de la posesión por aquí. Y me puse a mirar desde allá hasta allá. Y dije, no es una viga. ¿Por qué? Porque termina ahí. Y allá también está cortada por el aire. No es una viga. Es un lujo que pusieron ahí. Era una cornisa de yeso. Y resulta que esa no es una columna. Entonces, ¿qué es? No, ese es un tubo de perforación, pero está haciendo las veces de una columna. Entonces, ¿qué hicimos? Le quitamos el forro que tenía para dejar que hubiera más luz, desde allá se pudiera ver mejor y yo pudiera ver mejor, porque con una viga se me dificulta si alguien se me queda ahí, pero con ese tubito como es más delgado, yo lo puedo ver bien o me pueden ver bien a mí. Así que mire, hay una realidad que a veces uno puede estar todo el tiempo ahí y no sabe qué hay ahí. Tal vez hubo gente que estuvo aquí años y creyó que ahí había una gran columna. Pero hoy estamos viendo la realidad. Porque uno tiene una mirada, uno puede ver las cosas de una manera superficial. Pero Dios le da una visión a uno espiritual. Gloria a Dios, para que pueda ver las cosas de una manera diferente. Gloria al Señor Jesús. Así que no le quitamos ninguna, porque no le quitamos ninguna columna a esto. Simplemente le quitamos un forro que tenía ahí. Pero esos tubos siguen sosteniendo todo el peso que tiene esa placa que está ahí. Los discípulos le dicen al Señor, porque están haciéndole un juicio a ese pobre hombre. Claro,
Por eso, ¿quién podía tener piedad y compadecerse de ese hombre que estaba ahí? ¿Quién había pensado en que a él se le podía cambiar la situación? No, si la gente, como había una interpretación, la gente que lo había visto siempre, muchos de los más espirituales, de los que conocían más la ley judía, de los que profesaban más la religión judía, entonces ellos tenían mucho más conocimiento. Entonces decían: ay, Dios mío, ese desde el vientre ya estaba haciendo maldades, quizás desde el vientre ya se estaba comportando mal. ¿Cómo sería el embarazo de esa pobre mamá? Esa criatura tenía que ser terrible. Por eso mire cómo nació. Así que no se compadecían de él, nadie tenía piedad de él, nadie quería cambiar la situación. Pero cuando llegó Jesús de Nazaret y pasó, él no tenía la mirada como la tenía el resto del pueblo. Él veía las cosas diferentes, y entonces por eso el Señor dijo: no es que pecó este o sus padres, no. Y no estaba diciendo que ese hombre no era pecador, sino lo que estaba dando a entender es que la condición con la que nació no fue por causa del pecado. O sea, que Dios no le hizo juicio a ellos, aunque eran pecadores, no le hizo juicio, y él nació así, pero no era por un juicio de Dios. Aleluya. Porque no estaba diciendo entonces que ni él entonces era una persona santa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Nadie estaba excluido, todos habían pecado y todos habían alejado de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Pero esto, dijo el Señor, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué un ciego, después de hablar con el pueblo y decirles el Señor de una manera tan tajante que su conducta era igual a la de ese ángel que un día se opuso y se rebeló contra Dios? ¿Por qué el Señor entonces usa esta figura y le va a hablar al hombre? Porque le va a hablar a todos de que él puede cambiarle la vida al hombre. Y entonces dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué quería decir eso? Porque a veces nosotros hemos concentrado en el milagro, pero a veces es bueno no solamente observar el milagro, sino todas las cosas que rodearon el milagro. O sea, el porqué del milagro, el para qué del milagro. O sea, ¿cuál era el propósito? Porque si uno llega a la iglesia solamente pensando, un hombre, a mí me han dicho más de una vez: vea, pastor, ore por mí. Y yo he visto hombres de esos bravucones y machos, de esos varones así fuertes, los he visto tirados en el piso, revolcándose, llorando, porque los dejó la mujer que querían. Y he visto a esas mujeres igual, porque las mujeres también lloran como los hombres, o los hombres también lloran como las mujeres, ¿cierto? Porque el ser humano tiene un punto de quiebre. No tiene la resistencia que dice tener, o en la cual confía que es él. Entonces lo veo ahí llorando. Dice: pastor, le prometo que si usted ora y Dios me hace volver a mi mujer, yo voy a cambiar. Le dije: nada, estás perdido, estás mal enfocado. Dije: porque usted, y le digo: ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted está pidiéndole a Dios y está buscando a Dios para que le cambie, para que le solucione una cosa externa que usted está pidiendo.
que le traiga una mujer o que le traiga un hombre que se lo devuelva. Otro dice, si Dios me levanta de esta condición, usted está pidiéndole a Dios por una condición de salud, por un órgano que está enfermo, pero ese no es el problema tuyo. El problema tuyo no es que te haya dejado la esposa, el problema tuyo no son las drogas, porque me he encontrado con otro que dice, yo le prometo, pastor, que si de alguna manera esta mujer vuelve, yo voy a abandonar las drogas, yo voy a ser diferente. Y le dije, el problema tuyo no es la droga, no es el alcohol, el problema tuyo es más profundo, porque el hombre está viendo lo superficial, lo que superficialmente le está haciendo daño, pero no es la droga. Por eso el evangelio no hay que predicárselo a la gente para que deje la borrachera, para que deje la drogadicción, porque a veces hemos predicado eso. Vea, conviértase al Señor, entréguese a Dios, que Dios le quita el alcohol, le quita esto y aquí y aquello. No, 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 el evangelio no es para quitar los vicios, el evangelio es más profundo. El evangelio es para quitarle al hombre el pecado. El pecado es el que trae los vicios, el que trae la maldad. Aleluya. Es el pecado. Dios en el ciego, ¿qué quiere mostrar? La condición del hombre. No puede ver. Si usted se da cuenta, el capítulo 9 tiene 41 versículos prácticamente para hablar del mismo tema, del ciego. ¿Por qué un despliegue tan grande por ese milagro? No, es que el centro no es el milagro. El centro es lo que Dios quiso enseñar con el milagro. El hombre, en la condición que está por el pecado, por supuesto, no puede ver. Por eso el juicio que hace es un juicio que no lo lleva a la verdad. En eso le estaba diciendo a los apóstoles, su juicio no es verdadero. Ustedes miran las cosas superficialmente. Como ustedes han interpretado el Antiguo Testamento, están equivocados. Y aunque han andado conmigo y han visto milagros, todavía no comprenden que yo estoy aquí. Porque entre tanto que el día dura, hay que trabajar, porque viene un momento en que ya no habrá claridad, en que ya no habrá gracia en este mundo, en que ya no se predicará salvación en esta tierra. Pero entre tanto que estoy en el mundo, soy luz para el mundo. Y el Señor le dijo a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Ahora Cristo vive y mora en la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea la luz del mundo. Aleluya. Por eso, ¿qué pasa con aquel que Dios toca? Porque el milagro es que Dios coge barro y hace lodo con saliva y se lo pone ahí. Ahí hay un milagro que es distinto a una sanidad, porque es ponerle a un hombre algo que no tiene. En eso se distingue el milagro de la sanidad, porque la sanidad es restaurar un órgano que está afectado, pero el milagro es cambiarlo, es ponerle uno nuevo, es ponerle lo que no tiene. El hombre no tenía luz, el hombre estaba en tinieblas, y cuando Cristo vino por la bendita palabra del evangelio, nos puso luz. Gloria a Dios. Usted puede ver, el que llega a estar en Cristo puede ver diferente, puede tener una visión diferente. Entonces ya no verá al hermano para condenarlo, entonces ya no andará leyéndole la Biblia. Es el que no hace esto, mire aquello, porque hay gente que anda con la Biblia en la mano y con un garrote y con un palo dándole a la gente para enderezarlo. Mire, usted tiene que hacer esto. En los comités también se ve eso. Quién sabe si por aquí habrá gente así. Pero hay gente que anda arreglando al comité con la vara de la ley.
Aquí ustedes tienen que ser así. Ay, Dios mío. Con la misma, dijo Jesús, con la misma vara que tú mides, te van a medir a ti. ¿Quién? Si usted le exige a otro que sea espiritual, que camine rectamente, inmediatamente usted se está poniendo bajo el juicio mismo de Dios y le está diciendo que yo voy a caminar rectamente. Entonces Dios dice, pues camine usted primero. Por eso dice la Biblia, porque echas de ver la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Porque a veces uno anda expulgándole y sacándole, mire, allá tiene alguito y empieza a sacarlo, pero tiene una viga que no lo deja ver. Aquí el Señor está diciendo, mire, el hombre en la condición que está necesita ver. Por eso hay otra palabra que dice también en el Evangelio de Mateo: si la luz que hay en ti es tinieblas. Yo me leí ese versículo no sé cuántas veces. Y yo le decía, Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué dijo eso así? Si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más serán las tinieblas? Y yo luchaba por interpretar el texto. ¿Qué quiere decir el texto? Si tú, siendo cristiano, si tú, siendo luz, no vives, no iluminas, entonces ¿cómo será la oscuridad? ¿Cómo serán las densas tinieblas? Porque Jesús, créame, mi hermano, créame, que Jesús no descansará hasta hacerme como Él quiere. Por eso yo un día llegué, y yo no era malo, de verdad yo no era malo. Por eso dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo conviene. Porque cuando uno conoce a Cristo, sabe hasta qué nivel lo lleva el Señor. Cuando uno tenía principios y valores, que lo habrían creado una familia con principios y valores, nos enseñaron en familias así que lo importante era hacer las cosas bien y no hacer el mal. Y teníamos eso como principio de vida, como valor, que lo importante es no hacer lo malo. Y llegamos al Evangelio, y en el Evangelio descubrimos totalmente que el hombre no debe hacer lo malo. Y dice, bueno, listo, ahora sí lo he alcanzado ya. Porque en el Evangelio se va a preocupar la persona por no hacer lo malo, pero el Evangelio es más exigente. ¿Usted sabía que el Evangelio va más allá de no hacer lo malo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. Porque en el Evangelio no solamente es no hacer lo malo, es que yo las cosas que haga no solamente las pueda calificar porque no fue malo lo que hice, sino porque no conviene. Hay cosas que no son malas, sencillamente no son convenientes, no convienen. Por eso Dios nos va a llevar a un nivel más arriba, de no solamente hacer lo malo, sino de hacer no solamente lo que no conviene, sino de hacer algo que edifique a otro. Que lo que yo haga
edifique a otro, aún en detrimento mío, aún perdiendo yo. Alguna vez tuve una líder, excelente líder, y tuvo un problema y falló, faltando un tiempo para culminar el año. Y me llamó para decirme en el próximo culto, para contarme lo que ha pasado, y era una cosa delicada. Y esa hermana, que era una impresionante bendición grande, pero tuvo una falla. Dijo, pues usted, ella misma dijo, ya no podré dirigir, yo no puedo ya nomás, quedé lista aquí. Bueno, yo le dije, vamos a hacer una cosa, la iglesia te estima, tienes un aprecio grande. En el siguiente culto, que precisamente lo van a dirigir ustedes, usted está como principal y no estará en nada. Y a los poquitos días son los nombramientos y yo no podré nombrarte. Y cuando alguien te pregunte, entonces, ¿qué le pasó? Le pido el favor que le diga que hable con el pastor. No le vayas a contar a nadie lo que te pasó. Guárdalo tú, conmigo y Dios. Y en el siguiente año alguien me decía, ese pastor, otro líder que tenía, ese pastor, mire el daño que hizo, el daño que le hizo a la hermana. Mire, la dejó en la silla, la acabó, destruyó un liderazgo. Ese pastor no tiene visión. Y yo sabía, y la gente me decía, ¿y por qué? Y yo decía, no te puedo decir, porque yo hice un pacto con Dios, que hay cosas que yo me guardaré y me llevaré hasta que Cristo venga, porque yo estoy para salvar a la gente. Y Dios a todos nos llamó para salvar a la gente. Porque entre tanto que estamos en el mundo, nosotros somos luz para este mundo. Hay alguien que es débil, entonces tú que eres fuerte, álzalo. Si es necesario, álzalo, llévalo de la mano, ayúdalo, no lo deje caer. Si alguien señala mal y te habla mal por salvar a alguien y te condena, lo importante es que Dios no te condene. Lo importante es que tú agrades a Dios. Eso es lo grande en el evangelio, que tú y yo logremos agradar verdaderamente a Dios, que tú y yo podamos servirle a Dios con todo el corazón. Yo entendí un día, porque Dios, y precisamente no fue en la iglesia donde yo me congregaba, porque yo tenía que viajar a Bucaramanga, y entonces o estaba en culto, porque en ese tiempo estaba el hermano Álvaro Torres en Bucaramanga, y a mí me fascinaba escuchar al hermano Álvaro. Entonces yo siempre iba a escuchar al hermano Álvaro Torres, pero salí de la empresa tarde y entonces no pude ir al culto del hermano Álvaro Torres en la central de Bucaramanga, sino me tocó el culto del hermano Armando, donde se congregaba mi familia. Pero yo, lo importante es que yo no me iba a perder el culto. Yo no conocía mucho al hermano Armando, porque yo conocía al hermano Álvaro y escuchaba las predicaciones de él. Y me senté ese día en la iglesia central de Piedecuesta, cuando era la única iglesia en Piedecuesta, y me agarra el Señor y me metió un sermón desde el comienzo. Una hora larguita predicó el hermano Armando en esa escuela dominical, y me dijo todo, me agarró. Ese día me quitó la cabeza, me desbarató todo. Me habló Dios a mí única y nadie más. Yo no creo que le hablara a otro, no sé, pero ese día me dijo todo lo que yo estaba haciendo mal.
Siendo presidente de jóvenes, me dijo el Señor todo lo que yo estaba haciendo mal, y de ese día salí agachado, con la cabeza a rastras, y ya no me sentía el gran líder de los jóvenes, ya no me sentía grande, ya no me sentía tan espiritual como yo me creía, ya no experimentaba, ya no decía, no, es que yo ayuno tanto, es que yo hablo tanto. No, me empezó el Señor a apagar la boca, porque era un orgulloso, era un altivo. En eso me había convertido, y no estaba haciendo cosas malas, pero me consideraba que era el más hombre espiritual, y Dios me agachó la cabeza y llegué. Y desde ese día yo miraba cosas en mi casa que yo sabía que no estaban bien, pero desde ese día cerré la Biblia. Pónganse de pie, iglesia. Y no volví a perseguir a mis hermanas, a nadie. No volví a perseguirlos. Yo veía que los jóvenes allá en la banca, mientras estaba yo predicando, hablaban y cuchichaban ahí con otros, y para allí y para acá en esa banca de atrás. Y no volví a terminar la predicación y a ir a buscarlos. No volví. Aprendí que hay uno que es el que convierte el alma. Aprendí que Dios tiene otras formas. Aprendí a ir a la presencia de Dios y a esperar en Dios. Dios quiere formar a la iglesia hasta que vivamos una dimensión donde no lleguemos a decir, vea, quitaron las columnas. Donde lleguemos, oiga, es que no era así de grande, era chiquitica. Dios quiere que tú veas las cosas desde la verdadera dimensión y en la verdadera realidad. Cuando eso mejore, ¿sabe qué mejora? La relación de esposo y esposa, la relación de padres e hijos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque no por ser pastor y llevar tantos años es que yo ya, aquí yo vine con ustedes para seguir aprendiendo y seguir creciendo y mejorar. Así es. Yo en nada soy mayor que ustedes, sino en la responsabilidad que tengo, de la cual le daré cuenta a Dios, pero en nada soy mayor, soy igual que ustedes. Yo bautizo a una persona aquí en esta pila bautismal, y si el Señor viene, se lo lleva a él y le da el mismo premio que a mí, que he tenido que vivir pues ya más de 20 años. Y pasar muchas cosas, y ese se va a llevar el mismo premio. Porque el Señor prometió pagarle a los trabajadores de la mañana el mismo precio que quiso darle a los de la última hora, porque Él es bueno. Dile a Dios, ayúdame a yo a no ver las cosas como yo las veo. Ayúdame a hacer una bendición
en mi casa. Ayúdame a hacer una bendición en mi colegio, entre mis compañeros. Ayúdame. Que el día que te toque perder, aunque tengas la verdad y tengas la razón, mejor te agaches. Soberano Dios, yo te invoco en esta hora y te doy las gracias, Dios, porque tú estás aquí conmigo, porque tú estás porque tú estás aquí con tu iglesia, con tu pueblo, porque la palabra de Dios que hemos oído en esta noche está diseñada para cambiarle la condición al que estaba tirado en tinieblas, para hacerlo ver como ve Jesús. Para hacernos ver que no por llevar tanto tiempo al lado de Jesús ya sabemos mucho, sino que todavía nos falta aprender más. Todavía nos falta vivir más. Una vida en el Espíritu. Y no tal vez la vida que uno cree, sino la vida que tú tienes diseñada para mí. Bendiga esta iglesia. Bendiga a los amigos, bendiga los hogares, bendiga los matrimonios. Bendíganos como padres. Bendíganos, Dios, como esposos, como esposas, como compañeros de trabajo en la empresa, como empleados. Bendíganos como patrones. Que seamos bendiciones. Que la gente sienta que la vida nuestra al lado de ellos es una bendición. Que la gente nos quiera tener. Que la gente se nos quiera acercar. Que la gente nos quiera saludar. Que la gente nos quiera oír. Y es cuando llegas tú con tu inmenso poder y me extiendes tu mano y me haces sentir que siempre estás aquí, que nunca me has dejado. Yo me arrojo a tus pies y con mi pobre fe me